video tutorial, que es un ejercicio, quiero explicar de una forma más práctica cómo funcionan esto de las funciones anidadas. ¿Ya? En este caso vamos a usar la función si anidada, pero también con las funciones lógicas i y o. Decíamos que la función si anidada se ocupaba y se anidaba dentro del área del falso del si principal, y se ocupaba principalmente cuando teníamos más de dos opciones. Recordemos que el si simple solo permite dos opciones. Cuando teníamos más de dos opciones, como es el caso que vamos a resolver ahora, debíamos anidar en el área del falso una nueva función si. Por otro lado, las funciones i y o nos servían para establecer más de una prueba lógica dentro del área de un si mayor, ¿ya? Vale decir, si yo necesito más de dos requerimientos que se cumplan o que se cumpla uno de ellos, los puedo utilizar estas dos funciones dentro de también un si. Veamos este caso en concreto. Debemos determinar el valor de las cargas que aparecen acá o deberían aparecer en la columna F. Para ello tenemos una serie de requerimientos que son los que aparecen acá en la parte inferior del ejercicio. Dice que si el sueldo base, vale decir la columna B, está entre 0 y 170.000, se va a entregar 65.000 pesos por carga. Segundo, si el sueldo base está entre 170.000 y 293.624, se entregará 48.300 por carga. Y así con una serie de condiciones. Si observamos, tenemos cuatro opciones, ¿no es cierto? Que se le entregue 65.000, que se le entregue 48.300, que se entregue 15.260 o que se entregue 0. Por lo tanto, la primera información que extraemos de las instrucciones es que debemos considerar cuatro opciones. Eso es importante, por lo tanto vamos a usar un si anidado. Segundo elemento importante, los requerimientos tienen que cumplir con dos cosas. Examinemos el primero. Dice que el sueldo base debe ser mayor o igual a 0, obviamente, pero que debe ser menor que 170, vale decir, tiene que cumplir con dos cosas. Como ambos elementos tienen que cumplirse, y recordemos que la función si siempre va a ser verdadero cuando ambos elementos resulten ser verdaderos, vamos a ocupar también una función i, pero ya dentro del si. Y eso es el mismo procedimiento para todos los requerimientos que acá aparecen. ¿Ya? Hecho ya la explicación, voy a pasar a desarrollarlo en Excel para que lo vayamos viendo. Insertamos la función si y partamos por la primera condición. Dice que el sueldo base, vale decir la columna B, debe ser, por un lado, mayor o igual a 0 y por otro lado, menor que 170. Son dos condiciones, son dos cosas que tiene que cumplir. En ese caso, anidamos o escribimos una función i dentro del área de la prueba lógica. Entonces sería i, paréntesis, y comenzamos con las pruebas lógicas, que en este caso son dos. La primera es que el sueldo, dice, sea mayor o igual a 0. Hemos hecho la primera, ¿no es cierto? Lo que hemos escrito ahí es la primera condición. Y la segunda, para ello separamos con punto y coma, es que este mismo sueldo base sea menor que 170.000. Fijan, tenemos dos condiciones. Necesitamos, para que eso sea verdadero, que ambas se cumplan. Cerramos el paréntesis y pasamos a la condición verdadera ahora. ¿Qué va a pasar si ambas se cumplen? Que se le va a dar por carga la cantidad de 65.000, ¿ya? Por carga. Por lo tanto, multiplicamos por la celda donde están las cargas. Hemos hecho ya la primera condición. Vale decir, cuando alguno de estos requerimientos sea, se va a aplicar ese verdadero. Tenemos que crear tres más. Y es acá donde utilizamos el si anidado. Un
pequeño consejo, podríamos derechamente escribir sí, paréntesis, etcétera, etcétera. Pero Excel nos entrega una forma muy fácil, sobre todo cuando estamos comenzando con este tema, para poder desarrollarlo. Y yo se lo recomiendo. Observen. Escribo simplemente sí, paréntesis, nada más, nada más. Vuelvo al botón de insertar funciones, lo presiono dos veces y va a abrir el segundo sí. Fíjense que me abrió una nueva ventana con los parámetros en blanco, pero ya estoy, si observamos acá arriba, dentro del segundo sí. Por lo tanto, vamos a proceder a hacer el siguiente requerimiento. También son dos condiciones, ¿no es cierto? Por lo tanto, agrupamos una i y seguimos. Dice que el sueldo base, vale decir, la columna B, sea mayor o igual a 170.000, ¿no es cierto? Y la siguiente condición dice que ese mismo sueldo base tiene que ser a su vez menor que 293.624. ¿Ya? Al igual que en el ejemplo anterior, establecíamos las dos condiciones. Cerramos paréntesis y pasamos al área del verdadero. Si esas dos condiciones se cumplen, se dice que por carga se va a entregar 48.300. Y eso lo multiplicamos por las cargas. Hemos terminado ya el segundo requerimiento. Pasemos al tercero y utilizamos este atajo que yo le había mencionado. Presionamos sí, paréntesis, lo cerramos y lo volvemos a abrir ya en el nuevo sí, que en este caso sería el último. La misma lógica, dos condiciones, ambas tienen que cumplirse, por lo tanto usamos la función y. Dice que el sueldo base, tiene que ser mayor o igual a 293.624. Esa es la primera condición, la que aparece acá. Segunda condición dice que el sueldo, el que está acá, ¿no es cierto?, tiene que ser menor, ahí está, menor a 453.954. Chequeemos que los números estén bien escritos y cerramos el paréntesis. Si esa condición se cumple, vale decir la tercera, dice que por carga van a ser 15.260 por cada una de las cargas que pudiese tener. ¿Qué vendría ahora en el falso? Simplemente vemos la condición siguiente, ¿ya? Dice, y no nos queda otra opción, que todos los sueldos que deberían quedar son mayores al monto que hemos revisado. Por lo tanto, simplemente aplicamos un 0, ya que no tenemos más opciones a la cual aplicar un nuevo sí. Vamos a chequear, aceptamos. ¿Ya? Nos dice que hay por ahí un paréntesis que nos falta. Cuando usamos este atajo que yo les explicaba de poner sí, paréntesis y volver a ingresarlo, nos va a dar siempre este mensaje. No nos asustemos porque es una corrección que el programa Excel la va a hacer automáticamente. Así que simplemente presionamos en la opción sí, copiamos y efectivamente nos va a estar dando el mismo resultado. Observemos que las personas que tienen un sueldo en el primer requerimiento, efectivamente les va a estar dando el valor de 65.000 multiplicado por, en este caso, veamos el trabajador número 2, lo está multiplicando por los 4 y le da 260.000. Por lo tanto, se está aplicando de buena forma la función anidada. Finalmente, un pequeño recordatorio. Cuando tengamos estos ejercicios, si nosotros observamos, es una serie de datos que hay que escribir. ¿Sí? Podemos observar lo que aparece ahora en la barra de fórmula. Siempre es importante como método, primero ver las opciones que tengo. Y acá un pequeño truco. Si yo tengo 4 opciones, voy a ocupar siempre 3 sí. ¿Ya? Por el contrario, si tengo 5 opciones, debería ocupar 4 sí.
Si tengo 3 opciones, ocupo 2 sí. ¿Ya? Siempre es uno menos de la cantidad de opción. Y segundo, fijarse en la prueba lógica. Si es con una sola condición, no debo anidar ningún i o si es con más de una condición, debo anidar un i en el caso que necesite que todas se cumplan o un o en el caso que me baste con que se cumplan una de ellas.